nombre es Iván Joya, soy ingeniero electrónico, especialista en automatización industrial, con maestría en energías renovables, eficiencia energética, y pues ya llevo un promedio de 12 años trabajando en estos temas. La idea de la presentación de hoy no es tanto cuantificar el tipo de generación o cómo es bueno, digamos que después a través del correo electrónico les puedo aterrizar cifras, sino que es abrir el panorama de las formas de generación de energía. Porque nosotros estamos, digamos, nos dicen energías renovables y pensamos solamente en energía solar y energía eólica. Y las energías renovables realmente es absolutamente todo lo que genera movimiento en nuestro planeta. Tiene la capacidad uno de hacer la conversión de esa energía, ya sea energía química, energía física, mecánica, las calorías del cuerpo, absolutamente todas las puede uno transformar y convertir en energía eléctrica, que es, digamos, la aplicación que podríamos darle en la parte de piscicultura. Bueno, entonces, como para generalizar todo y poder llevarlos a la intención mía, y es que cuando piensen en energía, vean un árbol y digan, ese árbol está produciendo energía. Se vean caminando y uno está caminando y está generando energía. Está uno en cualquier parte, está generando energía. La Tierra gira a una velocidad de aproximadamente 26.000 kilómetros por hora y está generando uno energía. Está generando energía. Entonces, con ese concepto, entonces ya la próxima vez que vayamos a ver a nuestros pescados, nuestro entorno, sabemos que con todo eso hay generación eléctrica. Entonces la clasifiqué en las diferentes áreas en las que son conocidas actualmente y en las que ya hay proyectos en ejecución. La primera, digamos que la más conocida es energía solar, fotovoltaica y térmica, que es los típicos paneles solares. En la primera versión, que es fotovoltaica, que significa que es un silicio que cuando incide el sol, el silicio empieza a transportar los electrones y eso hace generación de energía. Esa generación de energía fotovoltaica, tenemos que en teoría el sol nos brinda por cada metro cuadrado 1 kilovatio de energía, pero la tecnología, el estado del arte de la tecnología con los paneles, digamos, de última generación, solo llegamos al 22% del aprovechamiento. Es decir que todavía estamos lejos de poder coger y capturar el 100% de lo que el sol nos provee, que es la energía extraterrestre que tenemos en nuestro planeta y que es la más abundante. La otra forma de generación con el sol es a través de energía térmica. La energía térmica tiene una eficiencia un poco más alta, del 46%. Es decir que es más fácil coger el calor y transformarlo en energía eléctrica que tomar el silicio y hacer el desprendimiento de electrones para hacer la generación. ¿Por qué no es tan popular y solo se usa en calentadores? Simplemente porque el desarrollo del arte no está tan masificado como la fotovoltaica. La fotovoltaica es, digamos, una empresa que coge y hace paneles y los distribuye en el mundo y es de fácil comercialización. La parte térmica requiere un poco más de ingeniería. Entonces ya es mirar las ubicaciones y así mismo se puede hacer la generación eléctrica. La otra es energía hidráulica. Pues conocemos de energía hidráulica, es el tema de las centrales como Betania y como muchas otras que tiene el país. Nuestro país dice estar trabajando en energías renovables porque generamos el 80% de la energía con redes con energía hidráulica. Este punto me gustaría que se llevaran esa formulita, que es muy básica, que significa que la potencia de generación eléctrica dada en vatios está dada por la gravedad, la densidad del fluido, por una altura y por un caudal. ¿Para qué esa formulita? Esa formulita es cuando ustedes vean un agua en movimiento y saben su caudal, usted sabe qué potencial eléctrico pueden generar.
y ese potencial eléctrico pues se transforma en que podemos bajar los costos de la parte eléctrica y estar descentralizados. Entonces esa formulita es bastante importante. Hay que tener en cuenta que en la energía hidráulica hay una ventaja grandísima y es que el arte de las bombas ya está dada. O sea, que existan bombas nuevas ya no es posible porque la mecánica se conoce, ¿sí? Sabemos que existen bombas axiales, de desplazamiento positivo, bombas centrífugas, y ese arte ya está totalmente desarrollado. Y ya sabemos que a través de ese arte podemos hacer una generación hasta del 85% en eficiencia, que es una ventaja bastante grande y que se puede implementar en muchas partes. La tercera es energía de biomasa. La energía de biomasa, pues digamos que se usaba anteriormente o igual en muchas fincas, que es coger la leña, prenderla y utilizarla para hacer calentamiento. Ese tipo de energía también se puede usar y transformar en energía eléctrica. Existen varios efectos que han sido descubiertos por varios físicos, como el efecto de Peltier, ¿sí? El efecto de Seebeck. El efecto de Peltier consiste en que por cada grado de temperatura hay una generación en energía eléctrica. Entonces, un ejemplo, nosotros podemos hacer un ejercicio sencillo y es tomar un hielo de la nevera, ponemos la estufa a un lado, sacamos un hilo de cobre y un hilo de otro material, puede ser aluminio, puede ser otro metal, y medimos y ahí hay generación eléctrica. O si le ponemos la lengua, pues pasa un corrientazo. Entonces, esa es la parte de biomasa. Se puede hacer a gran escala. Entonces, digamos, mi formación siempre ha sido como ingeniero. En la parte de piscicultura, pues he estado ahí haciendo unos pasitos pequeños, pues para entender el arte y poder, digamos, mirar cómo puede uno ayudar a que sea más productivo el tema. Entonces, yo digo, la mortalidad, hace como 2 años sufrieron que en Betania se murió un poco de pescados. Y entonces yo decía, pues, esos cogerlos en una olla, sacar el aceite y con ese aceite se puede generar energía, no necesariamente venderlo. Y en el proceso de hacer esa transformación, hay transformación de energía y se podía aprovechar también. Es decir, las empresas que hacen producción de harina a través de los pescados, en ese momento de transformación pueden hacer generación de energía y aplicaría el tema de la biomasa. Bueno, la otra, digamos que muy conocida porque es muy usada a nivel mundial, es la energía eólica. Esa es otra formulita súper clave porque si en su predio ustedes ven que hay mucho viento, hace mucho viento, ustedes pueden coger esa formulita y deducir cuánta energía pueden generar. La técnica, hay muchísimas y cada técnica tiene una eficiencia diferente, pero digamos el potencial eléctrico dado en vatios está dado de esa forma, que es, digamos, la área, nuevamente la densidad con la que, digamos, pues nosotros acá en Colombia somos afortunados porque no tenemos tormentas de arena, y podemos depreciar la densidad. Y la velocidad del aire, dada en metros por segundo. Ese calculito sencillo nos puede permitir saber cuánta generación eléctrica podemos hacer con el viento, sin importar el lugar que sea. Simplemente es poder uno tener la iniciativa de hacer la observación y con esa observación se puede hacer la generación de energía. Bueno, está el tema de la energía gravitacional. Digamos, ese concepto es nuevo, es un concepto que, gracias a Dios, hago parte de un grupo en una universidad europea para el desarrollo de esto. La idea es coger la gravedad para hacer generación de energía. Ustedes cogen cualquier objeto y lo tiran al suelo, ahí hay una generación de energía. Pasa de un estado de inercia a tener un movimiento y a tener una energía potencial máxima. Entonces estamos trabajando para que en un futuro los pozos petroleros que dejen de funcionar se puedan aprovechar para hacer generación eléctrica.
Pues este prototipo apenas está, digamos que si Dios lo permite, vamos a ser pioneros en esta área. La otra parte es la energía geotérmica. La energía geotérmica, yo vivo maravillado del Huila porque el Huila tiene unas condiciones espectaculares. Tiene todos los climas, tiene todo el tipo de minerales, tiene todo tipo de todo. O sea, es una belleza de región que si la sabemos aprovechar, es una bendición muy grande. La energía geotérmica, estuve hace 2 meses por el lado de Baraya y Colombia y, más chica, no sabía que había en aguas calientes allá y de que tiembla todos los días. Con ese temblor y con esas fuentes que hay en el que emergen del centro de la Tierra hacia superficie, se puede hacer una generación de energía. Para saberla es muy sencilla. En teoría nos dice de que se puede generar por cada metro cuadrado 1.3 kilovatios de generación, con solamente líquidos que estén en el orden de los 90 grados a los 200 grados centígrados, que lo cual es muy bajo y es fácil de hacer la conversión. Entonces, bueno, digamos que este era como el panorama que quería presentarles inicialmente para poder mirar algún tipo de aplicación. Y pues espero que hayan tomado las formulitas porque realmente ahora los ejemplos que van a ver se van a dar cuenta que la generación eléctrica es muy sencilla y la inversión no es muy alta. Lo que más importa es uno saber con qué fuente energética cuenta para así mismo hacer la generación. Bueno, la más conocida, pues como les estaba comentando, es la fotovoltaica. La energía fotovoltaica, pues es simplemente coger el sol, sacar los electrones, transportarlas. Tenemos en Colombia una virtud y es que estamos cerca de la línea de Ecuador, entonces digamos que poner un panel en casi que cualquier posición hace generación eléctrica. Y la otra ventaja es que es constante durante todo el año. Digamos que países como en Estados Unidos, Canadá, en Europa, hay plantas fotovoltaicas muy grandes del orden de los gigavatios y simplemente aprovechan 2 horas día de esa energía. Entonces nosotros tenemos todo el potencial, se ha ido creciendo, ha sido un esfuerzo muy grande. Digamos que en las asistencias que hemos hecho en la CREC, en la UDME, para que este proceso se dé, pues han sido 5 años insistiendo y pues bueno, ya hay algunos beneficios tributarios. De hecho, con la gobernación del Huila, a través de Cámara de Comercio se colocaron ya unos incentivos para la parte de el impuesto de industria y comercio. Entonces, pues nos lo aprobaron, gracias a Dios ahí se puede uno beneficiar también. Y bueno, a nivel nacional hay otros incentivos que se mostrarán más tarde. Entonces, en la generación fotovoltaica, ¿cómo la podemos aplicar y cuál es la mejor aplicación? Voy a hablarles ya hablé un poquito de las ventajas. La desventaja grande, y digamos que la única, son los acumuladores, tener bancos de baterías. Entonces, hacer sistemas fotovoltaicos en los cuales sean de mediana escala y gran escala, con temperaturas como las que tenemos acá, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, una batería de litio tiene una duración de 10 años, pero una batería de litio se comporta eso si tiene una temperatura promedio de 15 grados, que no sucede acá. Entonces, no va a durar los 10 años y no va a tener la eficiencia que uno quiere. Entonces uno dice, bueno, que una batería tipo gel también sufren de temperatura, por encima de 20 grados ya la vida útil que dice de 5 años se reduce a 2 años y medio. Entonces, en ese orden de ideas, personalmente trabajo con la parte fotovoltaica, pero no la recomiendo mucho en la parte de almacenamiento, ya al menos de que sean sistemas pequeños o al menos de que existan los recursos necesarios para usar la tecnología apropiada. Entonces, el banco de baterías incurre en los costos más o menos en un 60%. Entonces, la recomendación o lo que hemos hecho durante estos años es usar variadores
Y en vez de tener unos acumuladores de batería en el tema de los bombeos, lo que se tienen son reservorios. Si ustedes ven un reservorio, al final de cuentas es un acumulador. Y ese acumulador esa agua concentrada en cierta área está concentrada en energía potencial, que si usted la libera, tiene una presión suficiente para hacer generación. Entonces lo que hemos hecho es tener los variadores hacen la generación en el día sin necesidad de baterías, se mete el agüita en un reservorio y a través de energía hidráulica se hace la generación para compensar las 24 horas. Otra forma de generación con solar es la fundición de sales. La sal tiene una propiedad de que al ser fundida a los 800, ella se funde a los 860 grados centígrados aproximadamente. En el momento en que se funde y queda en estado líquido, ella conserva ese estado durante 48 horas. Entonces se puede, digamos que tomar, hacer la concentración y esa sal, una vez líquida, conserva su estado 48 horas. Temperaturas que suben de más de 100 grados centígrados, hacemos un efecto invernadero y a través de un streaming se puede hacer generación eléctrica también. Ahorita muestro un video, un ejemplo. Entonces digamos que eso es lo que se puede hacer con energía fotovoltaica y energía térmica para los sistemas hoy en día. ¿Qué ventaja tiene? De que indudablemente son estables si se hace un sistema bien hecho, que la generación eléctrica es pura. Entonces ustedes saben que un motor eléctrico, un ejemplo de un caballo de fuerza, él tiene una corriente de arranque muy alta y esa corriente de arranque pues tiene un consumo considerable de energía, pero la energía que viene de la red se descompensa. Entonces digamos que la tengo a 220 voltios, entonces no, resulta que le llega a 200 voltios. Lo que hace es que el embobinado de la bobina del motor consuma más energía, le llegue el recibo más caro y la bomba se acaba en un tiempo menor. Entonces digamos que uno en las instalaciones eléctricas uno no tiene muy en cuenta los voltajes de generación y uno dice no, pues ese enchufe 110 yo pongo ahí, pero resulta que va y uno lo mide y son 95 voltios, 100 voltios. Digamos que hay una diferencia de 10 voltios de lo que dice el fabricante. Esos 10 voltios equivalen en un 16% del consumo adicional de energía. Entonces ahí uno empieza a compensar esos temas. La otra forma de generación con energía fotovoltaica es usar los paneles para que haya la inyección de energía en los sistemas de redes normales. Es bueno, sí, la eficiencia es considerable, yo no, digamos, no estoy muy de acuerdo, pero es una forma de utilizarlos, puede compensar los costos de energía, sí, es fácil de instalar, sí, pero nuevamente depende de la red eléctrica porque la energía que se hace en generación solar utiliza la señal eléctrica exterior como una portadora, o sea, ella se modula sobre la misma señal de la red. Entonces, si no hay energía, pues los paneles no funcionan. Si hay energía, pues ayuda a compensar, pero no en lo idóneo, que es, digamos, en el 22% en lo que va en la tecnología. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de generación. A ver si le puedo... Disculpa, para poderlo reproducir todos al tiempo. Que no sé cómo se da clic acá. Para reproducir todos los... Ah, bueno, y los otros dos también. Bueno, estas son algunas formas de generación hidrocinética. El año pasado tuvimos la fortuna de hacer la primera turbina tipo Arquímedes acá en Colombia para los excombatientes y campesinos de Miravalle, Caquetá. Fue un proyecto pues bastante bonito en el cual aprendimos mucho de la situación de paz, de la situación de compartir
y de ver cómo todos nosotros los colombianos tenemos la necesidad de ir mejorando y de ir dando mejor calidad de vida. Bueno, hay una ventaja con las turbinas hidráulicas grandísima, y es que la generación es sencilla, realmente sencilla. La geometría, digamos que dependiendo del afluente que uno tenga, asimismo uno lo puede convertir y mecánicamente simular para coger las mejores condiciones posibles y hacer la mayor generación posible. Como les había mostrado en la primera diapositiva, hay una fórmula sencilla. Entonces, el primer paso es coger esa fórmula y saber cuánto es el potencial eléctrico que puedo tener, que puedo hacer en generación. Y el segundo paso, pues, es empezar a coger, es mirar el tipo de diseño que sea más idóneo para tener la mayor eficiencia posible. Porque digamos que no en todos los casos aplica un tornillo Arquímedes, no en todos los casos aplica una turbina de flujo cruzado, no en todos los casos aplica las famosas Pelton, no en todos los casos aplica las de golpe de ariete, las de Vortres, existen bastantes diseños. Lo interesante del tema es que la mecánica ya existe, digamos la ingeniería mecánica es un arte que ya ha sido bastante desarrollado en la parte física. Ya digamos la mecánica se está enfocando en la parte cuántica y de spin y todo ese tema, pero la mecánica clásica ya se desarrolló. Lo que es el planeta se comporta, siempre hay gravedad por todo lado, la masa es igual, las densidades de los fluidos se conocen, entonces aprovechar eso para hacer generación eléctrica es espectacular. Entonces el primer ejemplo que está en la diapositiva es una turbina de Vortres. Entonces eso es como uno ver cuando uno baja la cisterna del baño, que genera un movimiento en remolino. Entonces, digamos que si uno quisiera energía en la casa, uno podría poner una turbinita a hacer generación ahí. Pero bueno, ese es el principio. Entonces, con la formulita inicial y dependiendo de las condiciones, yo digo, bueno, tengo buen caudal y tengo una caída más o menos de unos 5 metros, bueno, puedo aplicar este tipo de tecnología. Y al aplicar este tipo de tecnología con las condiciones idóneas se puede lograr una eficiencia del 82%, lo cual es muy buena. Estamos hablando de que es generación 24/7, si se cuenta con el afluente 24 horas. Es una generación que no tiene impacto con el medio ambiente porque no estoy represando el agua. O sea, digamos que la diferencia con centrales hidráulicas grandes no es la tecnología, es que nosotros, personal, esto es un comentario personal, hemos permitido de que la energía se centralice, la traemos de zonas remotas y la empezamos a distribuir acá, y acá tenemos la energía. Entonces a mí, cuando voy a mi empresa, nosotros tenemos parte en energía solar, y entonces yo digo, pero ¿cómo? Si me está cayendo el sol, me estoy quemando, soy más negrito y no voy a poder hacer una generación eficiente. O voy a mi casa y nomás abro la llave, estoy pagando por el agua. Esa agua que está pasando tiene una velocidad, así sea media pulgada, pero tiene una velocidad que yo puedo transformar en energía eléctrica. Sino que mi esposa, pues nosotros vivimos en un apartamento y ella es muy celosa de que haga cambios en la casa. Entonces no me ha dejado romper ahí para hacer las turbinas. Me ha dejado exponer que lo riego automático y pasarle tubos por encima, pero no me ha dejado intervenir esa parte. Pero bueno, ahí hay formas de generación. La segunda turbina es en un desagüe de un lago de 1 hectárea. Tiene una capacidad de generación de 4.5 kilovatios hora. Entonces tenemos una teoría y es hacer los recambios diarios en un 20% de 1 hectárea de agua que tenga de profundidad 1 metro, como por dar un ejemplo rápido. Nos puede estar generando 4.5 kilovatios, no es un recambio fuerte, y esos 4.5 nos pueden mover así sean 2 aeradores 24 horas, por dar un ejemplo así de forma rápida. Este tipo de turbina se llama una turbina de flujo cruzado. Las dimensiones, digamos el ancho, el rodete, qué tan grande es, el generador y todo eso son técnicas que ya están desarrolladas. O sea, si desean intentarlo, no tengan temor de que haya falla, porque como les comentaba, la ingeniería mecánica clásica ya está desarrollada.
Entonces son cosas que funcionan sí o sí, solo es saberlas aplicar. El tercer video está experimental, tuve la gracia de poderlo ver en Estados Unidos. Son unas bombas de golpe de ariete. Entonces yo sé que han escuchado las bombitas de golpe de ariete pequeñas que puede usted coger y subir 2 pulgaditas, subirlas a 10, 20 metros. En este caso son bombas de ariete mucho más grandes. La técnica, lo mismo. Digamos que es un diafragma. En el diafragma hay aire. Cuando llega el agua y golpea, lo que hace es mover una válvula, el aire se comprime y manda esa agua más rápido. Ese es todo el principio. Entonces, digamos que si uno necesita hacer un sistema de bombeo y pasa el agua a 5 metros abajo y quiero subir 24 pulgadas, lo puedo hacer. Simplemente es obviamente hacer un diseño más grande del tipo de turbina. La tercera, pues es la que desarrolló nuestra empresa, es una turbina de Arquímedes. Esta turbina de Arquímedes tiene una gran ventaja y es que uno no necesita una cabeza dinámica alta, es decir, que haya una diferencia de altura entre el punto inicial y el final alta. Digamos que es una turbina ideal para afluentes, digamos, ríos cercanos que yo tenga, que pueda yo canalizar una pequeña parte para no hacerle afectación al río y sobre ese canal tener 2 metros de diferencia de altura, 1 metro de diferencia de altura, funciona, ¿sí? La cantidad de generación, vuelvo y le remito la fórmula inicial, con esa fórmula inicial y digamos que los equipos con los que uno cuente para hacer una turbina grande, pues así mismo hace uno la generación. Pues yo quería hacer la turbina por ahí 3 veces más grande, pero el presupuesto no era suficiente. Entonces es una turbina que tiene 2 metros de diámetro, 7 metros de largo. Entonces ahí que se está cogiendo, como el agua va pasando de forma despacio porque la diferencia de altura no es muy alta, el caudal no es muy alta, pero el momento en el que pasa hay una acumulación de agua que si yo la mido, digamos son 14 metros cúbicos, son 14 toneladas que yo tengo ahí en agua, instantáneas. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Vencer el torque para con ese torque mover un generador. Entonces, ese es ese tipo de turbina. Esos son solamente algunos ejemplos. Yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, las Pelton. Digamos que he visto en el Caquetá muchas personas que usan turbinas Pelton, que han intentado de forma artesanal hacerlas, que me parece espectacular porque los colombianos tenemos esa ventaja y es que nos motivamos para ser innovadores, solo que todavía no sabemos que realmente somos innovadores a comparación del mundo. Entonces, hay bastantes, le llaman turbinas Pelton, pues uno dice, pero no, bueno, digamos que ya es cuestión de término, ¿no? Pero una turbina Pelton realmente funciona después de 100 metros de altura de diferencia. Pero pues llaman turbinas Pelton porque les funciona al mover un rodete a diferencia de alturas de 10 metros, 20 metros. Entonces, mi recomendación es que les pongan un nombre propio porque es una nueva técnica y realmente es así. Entonces, este tipo de turbinas, ¿qué es lo que me ha gustado y lo que me impacta del tema? Que es una forma de estar descentralizados de las redes principales. Las redes principales son eficientes, sí, pero por las distancias en las que se maneja la distribución de energía, hay una deficiencia en la calidad de la energía que se entrega. Obviamente las empresas que hacen la distribución de la energía como Electrohuila, EPM, bueno, todas alrededor del país, hacen su mejor esfuerzo para entregar la energía en la mejor calidad posible. Pero si nosotros mismos aprovechamos nuestros recursos y nos descentralizamos, pues digamos que es un costo que bajamos en el impacto de la producción y nos volvemos más competitivos. He tenido la fortuna de poder estar en varios países. Hasta hoy estaba atendiendo unas personas de Arabia. Mi señor padre, pues digamos que yo heredé de él la parte de innovación y tenemos unas patentes que he trabajado en varias partes del mundo. Y cuando llegamos hace 3 meses a Arabia Saudita, pues llegamos con miedo porque una tierra que uno no conoce. Pusimos nuestra herramienta a funcionar
Y pues obviamente como buen hijo, pues orgulloso del desarrollo de mi padre y pues obviamente apoyándolo en eso. Empezamos a trabajar con chinos, alemanes, norteamericanos y me preguntaban, ¿y ustedes son de Colombia? Sí, nosotros somos de Colombia. No puedo creer que haya tecnología allá. A ver, él decía, pues toca que vayan y conozcan y vean. Entonces ahí empecé a mostrarles las turbinas, empecé a mostrarle unas unidades móviles de energía solar que nosotros desarrollamos y no lo podían creer. Entonces, para nosotros es un orgullo saber de que la herramienta nuestra en la parte de la industria del petróleo ha sido la primera en estar allá, en este país. Y asimismo es un orgullo para saber que este tipo de personas que tienen unos recursos económicos exageradamente altos, he estado en varios países y nunca había visto un país con tanta riqueza. Y tenerlos acá, pues fue un orgullo muy grande. Es como saber que nosotros somos capaces de llevar al mundo cosas, ¿sí? Y en este sector en el que el Huila es fuerte, en la parte piscícola, en el que nuestro país exporta en cantidades grandes, pues qué bonito es de que podamos ser competitivos contra mercados de China, contra mercados de toda Asia, contra mercados de nuestros vecinos como Ecuador, como Chile. Y para poderle dar ese beneficio, esa competitividad, es innovando en técnicas que nos aligeren los costos para ser competitivos económicamente y poder mejorar la calidad de nuestros productos. Sí. Bueno, este tipo de generación, como les había comentado, es una empresa, se llama Solar Reserve. Tuvimos un acercamiento con la gobernación del Huila para que esta empresa hiciera la inversión acá hace 3 años. Complicado, trajimos al CEO de esta empresa. Digamos que hubo mucho problema en la parte de credibilidad de que se pudiera generar una planta de esto. Pero todavía están las puertas abiertas, esperamos que algún día la podamos ver y que podamos aprovechar los recursos naturales. ¿En qué consiste? Son aproximadamente 800 hectáreas que se necesitan para hacer la generación de 310 megavatios de energía. Actualmente el Huila tiene en consumo de energía todo el Huila de 100 megavatios. Entonces, digamos, una planta de esta nos serviría al Huila para poder exportar el excedente y que nos permitiera al gobierno tener unas mejores tarifas. Este diseño consiste en espejos alrededor de una torre, todos concentrados en un mismo punto. Esa concentración, en la parte superior hay unas sales. A ver si puedo reproducir ahí. Bueno, sí, empezó. Bueno, entonces esos son espejos. Como les comentaba, hay formas más eficientes de generación. Una de ellas es la parte térmica. Conociendo los elementos idóneos, pues podemos hacer una generación más eficiente que una fotovoltaica. Entonces, como les comentaba, consiste en una torre. En la torre hay una concentración de sales. Esas sales se funden a temperatura de 800 grados. Como quedan en estado líquido, descienden. Al descender pasan por una serie de zona en sí para hagan de cuenta, hacer un efecto invernadero pequeño. Por hablarlo de forma así rústica, pues hacer una carpita que se caliente esa carpa lo más que se pueda, y como el calor siempre tiene que salir y coger para algún lado, digamos que el aire caliente siempre va hacia la parte superior, el aire frío siempre baja, entonces es aprovechar esa necesidad de escapar del calor para concentrar una presión y mover unas turbinas. Esa turbina funciona igual como si fueran las anteriores. Generan un movimiento y al generar ese movimiento se hace generación eléctrica. Esa generación eléctrica para este tipo de diseños pues es bastante alta. El Kimbo tiene la capacidad de producción de 250 megavatios, 350 megavatios, perdón, y tuvieron que tomar alrededor de 8.000 hectáreas. Este tipo de tecnología estaríamos cogiendo 800 hectáreas que no sean cultivables y hacer una generación
de esa magnitud. Esperemos que en el futuro la podamos tener acá en nuestro país. Bueno, digamos que esas son algunas de las formas de generación de energía. Cada uno tiene pues una forma de imaginación y cada uno... He visto generación de energía con el movimiento del agua. Hace aproximadamente 4 años hicimos unas boyas para hacer monitoreo de agua con unas ondas multiparamétricas y bueno, dentro de eso yo veía que el agua pues se mueve y la boya se movía y me tocó ponerle un anclaje a ese y resulta que con ese movimiento se puede hacer generación de energía a través de un pistón. Después con el tiempo vi que esa tecnología es muy usada, por lo menos en este momento en los italianos, en la parte de Venecia, le llaman energía marina, simplemente es un pistón que baja y sube y ese movimiento es un desplazamiento como el de una bomba de desplazamiento positivo y entonces al hacer ese movimiento pueden mover un generador y eso genera energía eléctrica. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que no siempre necesitamos esa energía eléctrica. Necesitamos calor, necesitamos oxígeno, necesitamos... Entonces, otro de los proyectos, pero no alcancé como hacer un video porque tengo todo como muy desordenado, y es la generación de oxígeno. En nuestras tierras, en Colombia, hay zonas donde hay zeolita en cantidad, y digamos que eso nos permite hacer una separación del aire, tomar el oxígeno, separarlo del nitrógeno y hacer la inyección correspondiente. Entonces, con un juego de temperatura y presión podemos generar oxígeno pues a bajos costos. En ese momento, soy sincero, está en proceso de patente, entonces no es mucho lo que pueda comentarles. Pero lo que quiero es que, digamos, que no haya esa limitación. Por ejemplo, una bomba de ariete no transforma el agua en energía eléctrica, simplemente es para el desplazamiento del agua de un sitio a otro, con unas pendientes considerables, donde nosotros nos aprovechamos de esa compresión de aire para tener nuestro objetivo, que es tener bombeo sin pagar energía eléctrica. Entonces, este concepto de energía eléctrica en el mundo se está cambiando se está volviendo descentralizado. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado los bitcoins y ese tipo de monedas, de criptomonedas y todo eso. Eso es una forma de descentralización de los bancos, donde ¿cómo funciona así de forma muy general? Cada computador, cada servidor aporta una parte de encriptación de la moneda y no está centralizado en un banco, ni está el Banco de la República sacando los billetes, no, sino que ya ahora todo el mundo aporta en una red y esa red hace la generación de encriptación, genera los bitcoins y bueno, con eso. En la energía eléctrica está sucediendo exactamente lo mismo. Estamos hablando de descentralización y Smart Grid. ¿En qué consiste? Smart Grid son las redes inteligentes, que es simplemente nosotros aprovechar la red eléctrica convencional para optimizar generación y utilizarla como transporte. Usarla simplemente como una portadora. Entonces nosotros podemos coger sistemas solares, meterlo en nuestra portadora que es la red eléctrica, a través de esa misma red eléctrica transportar el internet y saber cuánto es la generación que se está dando en cada parte. A través de esa generación que se está dando en cada parte, si uno no está en la casa todo el día, tenga yo la capacidad de poner mis paneles y que por lo menos la energía que consuma en la noche no me la cobren porque la generé la energía en el día. Es coger barrios enteros y coger, digamos, todos pongan paneles ahí en cada casa y nos compartimos la energía. Y a través de sistemas inteligentes se hacen las mediciones, se hacen los cálculos y se puede todos beneficiar. Ya hay muchos ejemplos, otro de ellos es un gimnasio. Entonces los que estamos gorditos vamos al gimnasio a quemar calorías. Cada caloría equivale a un promedio de 0.5 vatios, un promedio. Entonces si quemamos 100 calorías son 50 vatios que nos sirven para prender así sea un bombillo. Entonces son cosas que si a través de la observación las mejoramos. Yo también le he dicho a mi esposa, pongamos ahí la cicla y haga 2 horitas y pagamos el recibo de la luz,
Pero bueno, estamos en ese proceso. Entonces, bueno, entonces el sistema de cogeneración significa eso, de tener fuentes de generación pequeñas a pequeña escala y empezarlas a utilizar para que todas unidas formen algo grande. Sabemos que las empresas trabajan, bueno, a todos mucho nos toca de 7 a 5 de la tarde o de 8 a 6, el horario que nos toca en el día. ¿Y qué hacemos? Gastar energía. Gastamos energía cargando el celular, gastamos energía en el computador, gastamos energía y las empresas pues pagan recibos considerables. Nosotros seriamente estamos pensando en que una hora antes ingresen, hagan el ejercicio, que generen lo que se gastan en el día de energía. Bueno, renovables de autoconsumo, pues es lo que les estaba comentando. Uno puede coger simplemente un solo panel solar, una inversión 600.000 pesos, un panel con un inversor de inyector a la red. Con ese solo panel puede uno suplir el consumo de la nevera, que la nevera la tenemos 24 horas. Obviamente una nevera consume mucha más energía, pero cuando la nevera está cerrada, ella tiene un consumo muy mínimo y eso lo podemos suplir con un panelcito. Y son 20.000 pesitos que nos ahorramos con una inversión pequeña. Entonces es pensar inteligentemente para poder hacer este tipo de cosas. Microredes de distribución. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es hacer un conjunto totalmente autosostenible. Cuando hablamos totalmente autosostenible es que la generación eléctrica la haga el conjunto y distribuya esa energía a cada una de las casas. No es que cada casa haga la inversión en paneles y eso, sino que cada uno la utilice para poder hacer reutilización de aguas, el movimiento del agua, como les comentaba. Yo uso, digamos, el baño, uno baja la cisterna, esa agua, bueno, con sólidos va a cierta velocidad y tiene que irse para algún lado. Acá la botamos al río Magdalena, pero durante todo ese recorrido podemos hacer tres cosas: limpiarla, generar energía y producir oxígeno, que es lo interesante. Entonces, bueno, es otro de los temas que estamos trabajando. Digamos que el tema más difícil es el de almacenamiento. Como les comentaba, uno siempre se imagina una batería, pero nosotros mismos cuando desayunamos tenemos ahí un almacenamiento de calorías. Nosotros mismos cuando tanqueamos el carro, digamos que la energía por excelencia y más eficiente es la gasolina, que es un recurso no renovable. Sí, es un recurso no renovable, pero es tener energía pura en forma líquida. Que no la estamos usando de forma eficiente, sí, no la estamos usando de forma eficiente. Entonces, pero es otra forma de almacenamiento de energía. Entonces, en un futuro cercano la idea es que no depender de las baterías, sino tener concentradores de, vuelvo y tomo el tema de la sal, tiene unas características muy claves, y es que con sal uno puede hacer, sal y agua puede uno hacer almacenamiento de energía de forma sencilla, que no es igual de eficiente a una batería de litio, sí, pero yo dispongo más área y es más barata conseguir la sal y se puede hacer almacenamiento. El gran problema que tenemos nosotros en nuestro país es que la tecnología la importamos y eso hace que los costos sean demasiado altos. Al subir el dólar, no es que subió el dólar, sino que nuestro país es menos eficiente en la producción a nivel mundial. Entonces, se nos vuelve más costosa la tecnología. Pero si nosotros empezamos a generar ideas y a generar formas de almacenamiento, de generación, de distribución, a mejorar procesos, pues el dólar algún día bajará. Podemos aprovechar mejor las tecnologías del exterior, pero igual nos volvemos más competitivos. Como les había comentado, nosotros no, estando viajando a varios países, he estado pues en China, en Alemania, en el último viaje a Arabia Saudita, he estado en el Congo, que es el país pues más pobre que he podido observar, y en Europa, en, bueno, los diferentes países, Estados Unidos, y se da uno cuenta de que uno sí es alguien en el mundo, o sea, se da cuenta de que las ideas sí se pueden canalizar y se pueden materializar. Entonces, nuevamente mi invitación con esta presentación es abrir un panorama para que aportemos, y yo creo que la paz se consigue de esa forma, estando ocupados y generando.
Bueno, esta gráfica pues es un poquito triste. Este año nosotros ya llegamos a los 440 partículas por millón de CO2 de emisión. Estamos hablando que en los años de 1980 para atrás era de 220 partículas por millón. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay más concentración de CO2 en la atmósfera, el planeta se calienta más. Es así de sencilla la relación. El año pasado fueron 425 partículas por millón. Hoy aumentamos un poco más. Y esta gráfica nos muestra es cómo ha cambiado la temperatura desde el año 1880 que se tiene registro hasta el 2018. Como pueden observar, a partir de 1980, la pendiente de crecimiento de grados centígrados ha sido bastante alta. Tanto que, diciéndolo así de forma generalizada, en los últimos 40 años hemos aumentado 4 grados de temperatura. Entonces, 4 grados son 4 grados y estamos tenemos el efecto de los sapos franceses. Te los ponen en la ollita con agua tibia, se empieza a calentar de a poquito hasta que quedan cocinados. Es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. La zona de la gráfica del mundo que se ve con más color rojo es donde hay más impacto en la parte del calentamiento. Lamentablemente nuestro país está ubicado en la zona ecuatorial, que es una fortuna, pero al mismo tiempo de seguir las condiciones como se están dando, es de los países que más rápido se va a acabar. Lo podemos ver con todos los incendios que han sucedido. Entonces, pensar en energías verdes, descentralizarnos, son métodos para poder atenuar y nosotros hacer un mayor impacto para prevenir la emisión excesiva de CO2. Bueno, hace 2 años en nuestro país, hace más de 5 años está la ley 1715 que habla de energías renovables, y que fueron y firmaron un tratado en París y que entonces el país como produce energía hidráulica, entonces está súper bien, pero bueno, hasta hace 2 años se permitió de que esta ley tuviera un decreto y que tuviera ya la forma de uno poder aprovechar esos incentivos para poder invertir en energías renovables. Vuelvo y les digo, no se trata solo de paneles solares, sino de todas las formas de generación que les he estado mostrando. Entonces es una deducción en impuesto de renta, es una depreciación acelerada, es la exclusión de IVA y es exclusión en el gravamiento arancelario. Entonces, digamos que nomás con la declaración y eso nos sirve bastante porque el 50% de lo que yo invierta en generación de energías renovables lo puede utilizar sin exceder el 40% anual para bajar la parte del impuesto de renta. Les comentaba ahora en el Huila, pues nos aprobaron, hace como un mes me contaron que eso sí me hicieron escribir hartísimo, pero bueno, quedó aprobado de que el impuesto de industria y comercio también tiene ese beneficio, entonces toca es mirar cómo es la metodología. Y bueno, les doy muchas gracias, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y en nuestro caso pues se privatiza. Entonces, gracias.